eh, pensamiento en torno a la muerte desde la época colonial. Hace 8 días estuvimos hablando de pensamiento maya acerca de la muerte, aunque dijimos en realidad pensamiento de pueblos mesoamericanos. Y bueno, a partir del siglo, a finales del siglo XX, eh, estos pueblos mesoamericanos tuvieron contacto con civilizaciones europeas y además cristianas. Entonces, ahí se fue formando un nuevo, o al menos nuevos elementos de conocimiento en torno a la muerte, tanto para los europeos como también para los pueblos originarios. Entonces, yo voy a ver si ya puedo compartir por acá. Ujú. ¿Sí? Vamos a partir de la celebración del Día de los Santos y de los Santos Difuntos, porque en realidad esa celebración para la cristiandad constituye muchas, o bien la celebración en sí contiene muchas ideas en torno a la muerte. En primer lugar, usemos lo que está escrito del lado izquierdo. Dice, en este día la iglesia celebra fiesta solemne por todos los difuntos que, habiendo superado el purgatorio, se han santificado totalmente, han obtenido la visión beatífica y gozan de la vida eterna en la presencia de Dios. Aquí hay varias cosas. Número uno, que habla acerca de los santos que ya precisamente llegaron a ese destino final, a esa trascendencia última. Pero previo a ello tuvieron que haber pasado por un lugar de purificación que se llama purgatorio. Eso es lo que está diciendo este texto del lado izquierdo, ¿no? Y por el otro lado, em, habla acerca de esa condición de santos que son celebrados el 1, el 1 de noviembre, y es una condición que han alcanzado también, ¿verdad? Como los del lado del texto del lado izquierdo, pero algunos de ellos lo han alcanzado por su vida piadosa, por su testimonio, la forma en que murieron, por ejemplo, ¿verdad? Como los famosos santos que en el mundo cristiano se conocen. Entonces, esto nos da un punto de partida. Ya se me trabó esto. Ah, no. Les decía que nos da un punto de partida, una referencia para ir hilvanando, pues, ideas y conceptos que quiero compartir con ustedes en torno al pensamiento colonial. Si nos vamos a la historia, en primer lugar vamos a decir que la conmemoración de los mártires en la iglesia primitiva, esa conmemoración, hay datos, hay referencias de que por lo menos a finales del siglo primero y a principios del siglo segundo, ya la iglesia conmemoraba, recordaba, ¿verdad? A esos mártires, principalmente aquellos líderes prominentes de la iglesia. Pero
a lo largo de la persecución que el Imperio Romano tuvo para con la iglesia, que fueron 400 años, siglos, el grueso de los mártires, pues poco a poco se iba agrandando y entonces fue muy difícil el poder recordar a todos los mártires por nombre y en fechas y circunstancias en las que habían muerto. Entonces eh, habían destinado días, un día general, ¿verdad? Para poderlo hacer y así surge la idea de que conmemorar a todos los santos y a los santos difuntos. No obstante, la celebración como tal no había sido institucionalizada. Fue hasta el Papa Gregorio IV que se instituyó, al menos en Occidente, es decir, esa parte de la cristiandad adscrita al pontífice romano. Entonces se instituye mm, celebración desde el 31 de octubre, que se llamaba Víspera de Todos los Santos, luego el 1 de noviembre, denominado de Todos los Santos, y número 2 para los santos difuntos. ¿Cómo surgió, digamos, esta celebración, el acontecimiento previo? Es que un siglo antes, en el siglo octavo, el Papa Gregorio III, consagra una capilla, es decir, un edificio que ya existía, un lugar donde la antigua religión romana pues rendía culto a todos los dioses, es decir, todo el panteón o todo el conjunto de dioses era venerado en ese claustro. Pero desde que el Imperio Romano había adoptado la religión cristiana hacía 4 siglos antes, en realidad muchas prácticas paganas habían quedado en desuso. Y como en desuso estaba precisamente la utilización de este recinto que el emperador Focus dona a la iglesia. Le dicen, bueno, ya no tiene sentido, ¿verdad? Esta edificación que pues, fue destinada en su momento y se llevaban a cabo rituales para todos los dioses romanos. Hoy pues somos cristianos y entonces, bueno, vean ustedes qué hacen con él. Y entonces fue así entonces una vez consagrada la capilla, que se consagró para los mártires, ¿sí? Con la advocación de Santa María y mártires, hasta el día de hoy se llama así, lo que hicieron fue trasladar una gran cantidad de restos mortales que estaban en las catacumbas, que era prácticamente el cementerio cristiano, el cementerio de la mayoría de los martirizados por el Imperio Romano, entonces los trasladan precisamente a esa capilla. Y en ese contexto, entonces ya la iglesia occidental, eh, entonces instituye los 3 días de celebración. Hoy día nada más se celebran dos, no se hace énfasis en el 31, la llamada víspera de Todos los Santos, sino el énfasis mayor está en el 1, en el 2, se diluye bastante. Bueno, vamos a decir que en la iglesia ortodoxa y la iglesia bizantina, que pertenecen a iglesias orientales en ese tiempo, estamos hablando pues de lo que hoy es A Turquía, la por gran. ejemplo, de lo que es Grecia. Qué gran chamuscada. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Perdone. Ah, por favor, Fabiola, ¿podrías apagar?
Gracias. Y, y la iglesia, o las iglesias orientales ya tenían institucionalizado la celebración del Día de los Santos, el Día de los Santos Difuntos, desde el siglo cuarto. Así lo atestiguan algunos escritos de algunos padres de la iglesia en esa región. Pero la celebración de, de las iglesias orientales de estos 2 días no se realizan en noviembre, sino se realizan más o menos coincide como por junio, como la época del Corpus Christi en Occidente, que es más o menos, ¿verdad? Este mes de junio, por ahí julio, que coincidiría con la fiesta del Pentecostés judío, es decir, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, conclusión, la cristiandad desde el siglo cuarto, ¿verdad? Al menos en la Iglesia Oriental, institucionalizó la celebración del Día de los Santos y de los Santos Difuntos. La Iglesia Occidental lo hizo hasta el siglo octavo. No obstante, la Iglesia primitiva ya tenía eh, en su calendario, digamos, litúrgico, la celebración o conmemoración por todos los mártires, ¿no? No existe una fecha como tal que haya sido registrada, pero sí hay evidencia de que conmemoraba o celebraba o recordaba a los mártires, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se utilizó el 1 y 2 de noviembre? Occidente, pues bueno, la iglesia siempre logísticamente utilizó, al menos ya había sido la experiencia de la celebración de la Navidad, utilizar una fecha en la que pues el mundo pagano conmemoraba, por ejemplo, el nacimiento del sol naciente. Era una fiesta arraigada en la cultura romana. Y entonces lo que hace la iglesia es tomar precisamente esa fecha y esa celebración, pero le da una diferente connotación. En este caso, se iba a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es bien sabido que el Señor Jesús no nació en el mes de diciembre, sino muy probablemente entre agosto y octubre. Pero logísticamente utilizaron esa fecha. Algo similar sucedió con el 1 y 2 de noviembre porque en ese tiempo Europa o las culturas pues antiguas, ¿verdad? Que tenían tradiciones arraigadas en la celebración de los muertos, en hechos, eh, lo que hace la iglesia es tomar de nuevo esas fechas que estaban tan arraigadas en la celebración, en este caso de los muertos en términos generales y con otro tipo de connotación para celebrar a los santos y a los santos y a los santos difuntos. Si respondemos a esta pregunta, si acaso fue un sincretismo, es decir, una mezcla de religiones antiguas, como en este caso la religión celta, la que influenció a toda Europa y a partir de ahí el cristianismo, digamos, adopta al menos una fecha, pero coincidentemente con la conmemoración que tiene que ver con aquellos que han muerto, hemos de responder que es muy probable. Pero algo interesante sucede porque los europeos se dieron cuenta que, bueno, ellos para el siglo XV ya esta celebración estaba muy, muy arraigada, muy practicada en el mundo cristiano. Por supuesto que había evolucionado en cuanto a la celebración de los mismos, pero bueno, ya tenían en el mundo occidental 7 siglos y en el mundo oriental 11 siglos de práctica. Pero se dieron cuenta que aquí los pueblos originarios tenían también una celebración que tenía que ver con
el fenómeno de la muerte, que tenía que ver con los antepasados que habían muerto. Entonces se dieron cuenta que habían coincidencias. Porque nuestro tiene que ver con el principio y los fines de... Me parece que el doctor salió, ¿verdad? De la reunión. Sí, yo creo que se desconectó. Buenas noches. Es que ya Buenas se estaba noches. frizando, ya se estaba frizando y de repente de una vez se le fue. Pienso que el internet, yo creí que era el mío, pero no. Sí, empezó a perder señal y ya no se escuchó nada. Exacto. Y de repente se quedó estancada la figura. Sí. Bueno, seguramente ya se va a ir a conectar de Vamos a nuevo. esperar. Fíjate que no mucho. Ajá, muy opaco. Tal vez otra camisa, la negra, ponerle qué rica. Ajá. Ajá, o no. Alguien tiene su micrófono abierto y estamos oyendo lo de la camisa negra. Fabiola es. Ay, Dios, perdón, perdón, ahorita lo apago. Vaya que no es. Ay, no, y mira que hago como aquí, pues. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Mucho gusto de verte, Miguel. Igualmente, igual. A las 10 de la noche. No, ahora son las 9:20 acá. Ah, bueno. Como en horario de verano se cambia una hora aquí en Paraguay, entonces son Mm, 2 horas de diferencia ahora. qué bien, qué Qué, bien. qué gusto ver caras conocidas hoy. ¿Cuánto nos falta para terminar el diplomado? Uf, Creo siento que que es estas este semanas son curso y largas. dos más. Terminamos esta clase y dos más, según entiendo yo, porque creo que son 9 cursos. Yo quiero saludar a las madres de este grupo. Feliz Día de las Madres, bendiciones. Gracias Todo lo que nos igualmente. toca, madres, Muchísimas abuelas, gracias. bisabuelas, si Dios las bendiga, porque criar los hipotes y sacarlos adelante sí realmente es una gran labor. Es que felicidades a todas ustedes. Muchas gracias, Igualmente, Lorena. para todas. Gracias, Lorena. Muchas felicidades a todas, que Dios las bendiga mucho. Gracias, Amén, Ana. Gracias, amén. gracias también a todas las mamás y sus acompañantes. Así es. Eso. Gracias. Sí, ellos ponen ellos son importantes en esto.
Creo que de veras se le fue la señal completa al maestro. Sí, parece que sí, Démosle pero una esperadita, tal vez aparece. La sí, vez claro. pasada dijo que no estaba aquí en la capital de Guatemala, sino por allá por Zacatepec, que es más allá de la antigua Guatemala. Me imagino que no llega bien la señal por allá. Sí. A saber. Pues ojalá nos provean poco a poco ya la información para el cierre del diplomado, es decir, para la terminación y una eventual graduación, ¿verdad? Sí. Y que nos informen de la certificación, cómo es, qué tiempo, eso sería interesante también. Puedes preguntárselo cuando él se vuelva a conectar. Sí, no sé si es con él o O con con, alguien de la con fundación, pero Estuardo, tal vez. Estuardo debe saber. El otro Y mes si, le preguntamos a él. y si no, en el chat de la fundación podías preguntar. Sí, es cierto. Ujú. De ahí Gracias, es César. donde estamos en el diplomado, en ese chat. Ujú. Muy bien. Creo que se está conectando el licenciado. Sí, mil disculpas, pero está fatal aquí la señal y tuve que conectarme a otro dispositivo, perdone. No hay pena, licenciado, aquí lo estamos Bienvenido. Sí, esperando. lo estamos esperando. Muy bien. ¿En qué lugar de Zacatepec nos dijo que estaba? En Antigua Guatemala, Ah, en la pura antigua, yo pensé que un mm, poquito más allá. si me pudieran compartir, por favor, la posibilidad de presentar, lo voy a agradecer. ¿Cómo así? Sí, el Más, usuario de la fundación es el anfitrión y es el único que puede dar la opción de Sí, compartir, sí, sí, pero no sí. sé si usted Bueno, puede hacerlo. no, 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 porque no soy yo, me habían dado la posibilidad, pero bueno. Pero em, ya, pero ya probó, perdone, porque creo que en esta actualización del Zoom ya no necesariamente se tiene que dar sí, permiso, pero no pero lo sé. sí, sí, ya probé varias veces y no. Ah, ok, Y bueno. aparte que a mí me aparece por acá y no. Bueno, vamos a usar sin la presentación. Eh, después nos la pone en Classroom, ¿verdad? sí, ellos la tienen disponible. Porque si volvemos a oír la reunión, igual solo vamos a oír su voz. Dando vueltas hasta. Ok. Está esto loqueando, como decimos por acá. Mm. Perdonen, voy a salir nuevamente, oyen, porque quise poner la cámara y me distorsionó algo por acá. ¿Me escuchan? Lo escuchamos, su profesor. Bueno, eh, no puedo abrir la cámara y se quedó dando esto vuelta. Ok, bueno, entonces les decía que
que hay coincidencias en cuanto a las celebraciones del Día de los Muertos, digamos, pongámoslo de manera general, ¿no? Y en el siglo XIII ya se había normado precisamente lo que se tenía que hacer en la llamada víspera de la celebración del Día de los Santos y los Santos Difuntos, que era precisamente la abstinencia y ayuno. ¿Me escuchan? Disculpen, estoy utilizando la, la, Sí, la pres- escuchamos Sí bien. se Sí, escucha. muy bien, muchas Sí, gracias. sí, En lo el momento que escuchamos. no escuchen o algo, me avisan, por favor, porque aquí tengo problemas con verlos a ustedes. Perdón, Entonces, doctor, sí, estaba diciendo que en el siglo XIII ya se había normado y hasta ahí me en, quedé de escribir. sí, en el siglo XIII, ya se había normado qué es lo que se debía hacer en la víspera del Día de los Santos Difuntos, que era la obligatoriedad de ir a misa, pero previo a ello había que cumplir con ayuno y abstinencia. Al decir abstinencia, eran relaciones sexuales. Era una celebración, es decir, los cristianos se preparaban, ¿ya?, de una forma muy especial para poder conmemorar esos dos días especiales. Claro, hoy día ya la víspera como tal ya no existe, eh, y el énfasis mayor, como sabemos, en la cristiandad es el uno, ¿sí? El dos es, es menos. Eh, entonces, eso ha ido cambiando. Em, ¿Qué más? Vamos a ver. Em, Profesor, ¿puedo decir algo? sí, adelante. Sí, me parece curioso que aquí en Guatemala el 1 es el Día de Todos los Santos, digamos, y en El Salvador es el 2. Y realmente no sé si hay una razón específica o puntual, pero el 1 aquí es feriado y allá el 2 es el feriado. Bueno, curiosidades tal vez. Ya, bueno, ¿es feriado o como usted lo plantea de que allá el Día de los Santos es el 2? No Es es, el Día es. de Santos y Santos Difuntos. Y es que hay una cuestión muy interesante porque para los pueblos precolombinos el día, entre esos dos días, el día que se hace más énfasis, o al menos así lo tenían en su calendario sagrado, era el 2 y no el 1. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que con, eh, con la nueva religión, es decir, la religión cristiana, entonces se norma, ¿verdad?, hacia el énfasis el uno. Pero en México, por ejemplo, la mayor celebración, el folclore más acentuado es el 2, no es precisamente el uno, ¿sí? Aunque empieza con el uno, pero el, eh, el- la mayor celebración es el 2. Bueno, hay otra de las coincidencias entre las culturas en torno a la conmemoración de los muertos o a la celebración de los muertos, es precisamente la comida de muertos. Porque los españoles cuando vinieron acá tenían ellos comidas de muertos. ¿A qué nos estamos refiriendo con comidas de muertos? Las comidas de muertos tienen que ver con esas comidas especiales que se hacen, que se preparan y que se ingieren precisamente en esos días, en donde
a la usanza de las civilizaciones antiguas, de las religiones antiguas, pues eran comidas sagradas que inclusive se compartían con los dioses. En Profesor, El- ahora sí se fue. Entró sí. algo de la fundación de Elizabeth Kubler-Ross. Me imagino que le van a dar ingreso de nuevo, supongo yo. Sí se fue la señal. Mientras tomaremos el poder. Prosiga, profesor Miguel, por favor. No sé si Lorena está ahí, me puede ayudar a confirmar si lo que dije es cierto de El Salvador. Eh, pues fíjate que aquí siempre se celebra el primero es el Día de los Santos y el 12 es el Día de los Muertos. Así se Pero celebra. el asueto, ¿cuándo es? El asueto es el 2, El 2. que es el Día de los Muertos. Y el Día de los Santos es como la preparación, ¿verdad? Ya. Para la cuestión de los difuntos. Pero Oh, sí, el día más sonado es el 2 porque es el Día de los Muertos. No se le da ujú, mucha importancia al día 1, aunque se tome en cuenta. mm. Bueno, Aquí depende de las ciudades para enfocarse. A Ujú, nivel país se celebra mucho más el uno por su tradición más católica, ¿verdad? Entonces el uno es como que es muy general la celebración. ujú, Y el 2 hay ciudades específicas donde se celebran, por ejemplo, la gente va a la mañana de madrugada a celebrar los cumpleaños y fiestas en los cementerios, ¿verdad? Eh, ujú. hay ciudades así que lo hacen, ¿verdad? No, no mucho, pero sí hay casi todo paraliza el 2, ¿verdad? ujú, Hay algunos que es para ir a comer, compartir, y visitar, todo eso, ¿verdad? Pero es como que el negocio está en el 2 porque ahí se vende muchísimo más para los que visitan, y el uno es claro, para ir a la iglesia, más o menos así es el tema. claro. Fíjate que mi familia, eh, muy numerosa, y el día 2 la gente iba con sombrías, a permanecer todo el día en el cementerio. Y se comía el fiambre, que todavía se come, específicamente en esos días. Y las torrejas y todas esas cosas que forman parte, pues, de me imagino que de lo que ellos hacían en sus tiempos cuando estaban sus papás vivos. Tengo tíos que todavía lo hacen, todavía se van a estar todo el día al cementerio. Aquí en Bueno, por el Guatemala, hecho de comer torrejas sería lindo, ¿verdad? aquí Seguir en con la Guatemala, tradición. aquí en Guatemala tengo entendido, porque yo no lo celebro, que es el 1 de noviembre, que comen el fiambre, las torrejas y el dulce de ayote o algo así, no me recuerdo. Ujú, ujú. Pero, y lo van a dejar incluso al cementerio para que Para dejan que ahí para coman. que los muertos coman. Ujú. Algo así tengo entendido, a lo mejor estoy equivocada. Lo que sí me sorprendió en Guatemala fue la gran explosión de bomba en el Día del Diablo, no sé qué. Acá nunca tuvimos algo así. Aquí es el Y 31, el día de la quema del diablo. hijo de mil, así, eso era. Yo dije, ¿qué pasó acá? ¿Qué están celebrando esta gente? Después me dice el Día del Día. ¿Y cómo se celebra esto, verdad? 7 Pero de bueno, diciembre, creo que es 6 o 7 de No, diciembre. sí, el 7 de diciembre es la quema del diablo. Sí, Y tristemente llenan todo Guatemala con diablitos de piñata, y hacen saltar a los niños sobre las hogueras, en fin. ¿Y eso qué significa? ¿Él sí? Se supone, yo no soy muy enterada del asunto,
que queman al diablo y pasan a los niños por la hoguera para quemar todo lo malo que puedan tener del diablo. Pero es peligrosísimo. Porque al otro día, bueno, a mí me explicaron allá en Guate, ¿verdad? Porque como soy curioso, me dijeron "Ah, que ese día se quema el diablo porque al otro día es el día de la Virgen De Concepción, de creo. Concepción". Concepción. Entonces es como para prepararle el camino o algo así me explicaron. No sé si estaba bien, pero algo así me dijeron. No sé, Es entre para todos vamos sacando la limpiar. verdad porque no estamos muy convencidos nosotros tres de qué, pero algo así. Se supone que con eso se limpia la casa de todos los males que hayan para que cuando pase la Virgen quede todo lo bueno. Algo así era. Sí. Ujú, Ahora, sí. aquí se Caramba. celebra el 31 de octubre, el día de la bruja, ¿cómo se llama? El día de Halloween. El día de Halloween, Halloween, que le ajá, dicen. que se celebra en muchas partes del mundo y se reúnen, por ejemplo, en Inglaterra, en Escocia, se reúnen las brujas literales para hacer conjuros en contra de todos Ujú. nosotros, pero gracias a Dios por la protección de la sangre del Señor Jesucristo. Sí, yo aquí esa celebración la veo muy orientada para que los niños salgan a pedir dulces. A comer dulces, sí. Sí, Pero ¿sabes qué es lo que dicen trick or treat? Es truco, treat or treat, truco o trato, ya no me acuerdo. Treat or treat. Bueno, no es, me truco o O trato. creo que es trato en español, ¿verdad? La verdad es sí, que nunca lo había no traducido. recuerdo, no Es trick recuerdo or las treat. palabras. Ujú. Pero sí, eso lo hemos importado, esa Sí, cultura, de Sí, Estados porque, Unidos. porque de Estados Unidos la hemos importado. cierto. Tengo una hermana que vive en Estados Unidos y ella me explicó, no sé si ella conoce bien, que lo hacían para enseñarle a los niños lo que era la muerte, para que no le tuvieran miedo y lo aprendieran de esa manera a aceptar que es un paso que se tiene que dar en la vida a todos, ¿verdad? Pero entonces, Carmen, amada, que hoy estuvimos juntas, entonces, ¿cómo es posible que se disfracen de Drácula, De, muerte de ajá, fantasmas? ajá. Porque es como una diversión para ellos, ¿verdad? O sea, tal vez degeneró un poquito porque el verdadero sentido lo explicaste tú, que es de Ujú. las brujas allá en los lados fríos de Europa. Pero según ella, eso le explicaron allá. Ellos no lo celebran solo cuando los niños estaban pequeños, porque para con sus congéneres, ¿verdad? Sus compañeritos del colegio y la gente que conocían ahí cerca. Pero muchas celebraciones ya después, ya no estando los niños, ya no la volvieron a hacer ¿Tú qué opinas sobre eso, César? No, para mí que son tradiciones importadas con un tinte comercial también. y dudo mucho que en el fondo las personas que participan realmente entiendan los orígenes de estas costumbres o de estas prácticas. Ujú. Sin duda, el fin comercial es la venta de disfraces y dulces Y y dulces y piñatas, pero digo, no sé, nunca he oído que alguien esté practicándola porque efectivamente están pensando en el origen de esa fiesta. Si lo supieran, creo que les daría un poquito de No la miedo, no sé. harían, digo yo. Sí, no lo harían, exactamente, exactamente. Son tradiciones, ¿verdad? Que se han venido quedando. sí. Yo creo que hoy no vamos a tener clase. Ya no se conectó el profesor, pero Qué lástima que estaba bien interesante. Me gustan las clases del profesor, explica muy bien. sí, apenas estábamos empezando, ¿verdad? Yo creo que si nos mandan Sí. la presentación, podríamos avanzar a leer.
no sé, o tal vez él puede grabar Sí. Hace la un clase. momentito tú le escribiste a la fundación. Perdón que yo ya tengo hasta mi placa de dormir, pero adelantándome para poder dormir temprano. Pero tal vez si tú le mandas otra vez eso, esa sugerencia, no sé, a la fundación, explicándoles lo que está pasando. Ujú. Bueno, ¿qué Y dicen? entonces, Seguimos platicando. ¿qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Creen que ya llevamos como 10 minutos, no? Perdóname, pero ya son las -25 y empezó a las 7, o ya son las 8 menos 25. Ya llevamos más de media hora en esto. Tal vez aprovechamos para leer el libro que nos compartieron, porque Exacto. sinceramente yo no lo he leído. Yo tampoco, no he tenido tiempo, ha sido una semana, 2 semanas con mucho trabajo. Esa Y es una muy buena idea. Ujú. hoy fue un día muy especial para Carmen y Ahí para, está conectándose. Que viene el profe. Ahí Ay, está ay, ay, ay. conectándose. Ay, perdonen, me quedé hablando solo de nuevo. A ver, ¿hasta dónde me escucharon? Perdonen. hasta la comida de los muertos. La De comida de los los... muertos. La Sí, comida. las normas que existían en el siglo XIII Sí, para las vísperas de la sí, celebración sí, del Día de sí, los Muertos. sí. Sí, la comida de muertos. Decía que en las culturas, en todas las culturas hay comidas de muertos. Literalmente algunas culturas preparan las comidas y las comparten con los muertos, es decir, con los difuntos, ¿no? Aunque en la cultura maya, como dijimos hace 8 días, los muertos no están tan muertos como dijeron los conquistadores cuando se dieron cuenta de que en realidad es otra visión del fenómeno de la muerte acá. Pero los españoles tenían comidas de muertos, y no precisamente porque la cristiandad haya entendido, haya practicado que las comidas se comparten con los difuntos, sino simple y sencillamente porque se preparaban o se preparan precisamente para esas fechas. Y hablábamos precisamente que una de las comidas de muerto es el famoso fiambre, que lo conocemos muy bien aquí en Guatemala. Entiendo que se ha popularizado en lo que es El Salvador y básicamente se llama fiambre porque se come frío, está preparado de carnes frías, embutidos, la mayoría, y otro tipo de carnes rojas, blancas, y tiene una base de vegetales y también tiene condimentos asiáticos como aceitunas, alcaparras y aceite de oliva, etcétera. Entonces de por sí, culturalmente, el fiambre tiene todos sus elementos. Por supuesto que los elementos vegetales los vinieron acá, ¿verdad? Se vinieron acá a agregar. Pero los españoles, o los europeos en términos generales, se dieron cuenta de que así como ellos tenían comidas de muerto, los pueblos acá, los pueblos originarios de acá, pues también tenían sus comidas de muerto, que literalmente sí los compartían con los muertos hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Porque en las celebraciones, precisamente en la celebración del 1 y 2 de noviembre, la celebración empieza muy, pero muy temprano en las comunidades, particularmente en las comunidades que voy a poner referencia aquí en el Altiplano Central, en Guatemala, en la región de Zacatepeques. Hay dos pueblos que son el folclore, la celebración del 1 y 2 de noviembre se ve muy, muy, muy marcado. Eh, entonces, empieza desde el despunte del alba, es decir, muy temprano, donde los miembros de la familia pues esparcen una flor que acá se le conoce como flor de muerto, que se da precisamente
en la época de noviembre que pues colorea nuestras praderas, nuestras montañas de un color amarillo. La flor de muerto es de color amarillo y hay de dos tamaños, por ejemplo, se parece más o menos a una margarita, es una flor silvestre. Y entonces, por supuesto que la han recolectado, pues un día antes, y entonces esparcen esa flor de muerto por todos los lugares de acceso a la casa, ventanas, puertas, si hay por ahí algún otro destapado para entrar, porque existe la creencia de que ese día los abuelos, ¿verdad? Que así se denominan a los antepasados que han fallecido ese día, el dios Mundo los libera con el propósito de que pueda tener contacto con, es decir, un contacto más acentuado, porque recordemos de que contacto siempre en la cultura maya siempre existe de vivos y muertos. Y entonces, bueno, con el propósito de darle la bienvenida, porque si no se da la bienvenida, como se debe de hacer, entonces pueden tener consecuencias fatales, honestas, en las cosechas, se pueden manifestar en enfermedades, en calamidades medioambientales, por no haber recibido de manera correcta a los espíritus, ¿no? Los espíritus de los antepasados. Se prepara, se prepara una mesa denominada altar. Regular es una mesa la que sirve para comer. Esa mesa pues se prepara, se pone un mantel, se disponen eh, algunos cuadros de santos, ¿verdad? De santos cristianos, y se disponen también fotografías de seres queridos y se pone la comida de muerto. En este caso, las comunidades cachiqueles de Zumpango, Zacatepeques y de Santiago, Zacatepeques, lo que hacen es la comida de muerto, no es el fiambre, porque el fiambre es comida de ladinos, pero en este caso, eh, atol de elote, se pone aguardiente, se ponen panes, se ponen velas y bueno, ya se deja ahí preparado el altar y la familia se dispone a ir a vestir o adornar las tumbas y las tumbas están en tierra, ¿verdad? Están en tierra, porque recordemos que para la cosmovisión maya, el enterrar el cuerpo de una persona que ha fallecido es el símbolo de esa semilla que va de nuevo a tomar vida, que va a germinar. Y ahí, alrededor de la tumba, comparten comida, la comida que han preparado, y le sirven a todos los comensales, e incluyendo hay un plato y hay un vaso, ¿verdad? Para, eh, para el muerto, para el que está ahí sepultado. ¿Sí? Y literalmente lo ponen en la cabecera. La cabecera es el lugar donde está la cabeza. Y ahí comparten. En la tarde se van a elevar barriletes o cometas, ¿verdad? Esta celebración es internacionalmente conocida. Muchos turistas aprovechan esos días para ir a ver, ¿verdad? Los famosos barriletes de Santiago y de Zumpango en Zacatepecas. Que hay barriletes, pues, de varios metros de diámetro, que obviamente esos no los elevan, pero hay otros barriletes que sí los elevan. ¿Y qué son los barriletes? ¿O cuál es el símbolo de los barriletes? Bueno, el significado es el contacto de vivos con muertos.
En este caso, el inframundo no está abajo, como por ejemplo hacíamos énfasis hace 8 días, que por ejemplo el simbolismo de las grutas subterráneas, por ejemplo, que evocaba el inframundo hacia abajo. Pero en este caso el inframundo es hacia arriba. Nos referimos también al inframundo como circundante, es decir, está en todos los planos, está en todos los planos, toda vez de que ese lugar de inframundo se convierte en un lugar que de alguna manera tiene relación con este más acá, por el hecho de que los muertos, en este caso los que ellos le llaman los abuelos, tienen contacto con los vivos. Pero en esa celebración del volar los barriletes, el inframundo está hacia arriba. Culturalmente, en Guatemala, el volar barrilete, más los niños son los que más lo disfrutan. Uno que otro, pues como papás también nosotros llevamos a nuestros hijos a volar barrilete, les compramos su barrilete, a nosotros de niños nos compraron nuestros barriletes. Yo, por ejemplo, nací y crecí en una urbe, en un lugar citadino, no rural y predominantemente eh, mestizo, no indígena, ladino, como decimos por acá. Y nosotros volábamos barriletes, pero nunca nos enseñaron que en realidad eso significaba un contacto de vivos para con muertos. Pero curiosamente he notado que yo diría un par de décadas, unos 20 años atrás, o tal vez un poco más o menos coincide con la niñez de mis hijos, yo me percaté que habían personas que escribían en unos papelitos así pequeños que ya llevaban ya preparados y escribían y averiguando, pues eran mensajes que les estaban escribiendo a sus seres queridos. Lo ponían en el hilo del barrilete, ¿verdad? Lo incrustaban en el hilo del barrilete y entonces se elevaba ese mensaje, se elevaba. Y estamos hablando de personas eh, no precisamente indígenas, sino personas ladinas. Eso es, ya, digamos, en este caso ha permeado el simbolismo como tal, el simbolismo de comunicación de vivos para con muertos. Al fin y al cabo, para el ladino es mucho más fácil, o para el cristiano es mucho más fácil identificar, por ejemplo, el lugar de los seres queridos hacia arriba, es decir, hacia el cielo, evocando precisamente ese lugar de destino final, ¿no? De trascendencia final. Bueno, no termina ahí la celebración en estos pueblos, sino que en la noche, entonces las cofradías, ¿qué son las cofradías? Son organizaciones religiosas que los doctrineros hicieron, ¿verdad? En las comunidades de indígenas que pues se habían ya cristianizado. Entonces en la cofradía, por ejemplo, la cofradía de San Miguel, sacan, por supuesto, al patrón San Miguel, San Miguel Arcángel, a recorrer las calles, ¿verdad? Pero acompañada de una ceremonia que tiene que ver, bueno, el ritual es quebrar artefactos de barro o de arcilla, evocando precisamente la naturaleza humana y que coincide también con el pensamiento cristiano o judeo-cristiano de que dice que pues fuimos formados de barro, ¿no? Y, y bueno, quienes presiden esas reuniones son que al mismo tiempo son cofrades, es decir, pertenecen a una organización de la iglesia, en este caso de la iglesia católica, pero que al mismo tiempo también son sacerdotes mayas. Entonces vean ustedes una procesión
¿verdad? Una procesión que es eminentemente cristiana, acompañada de una ceremonia maya y con una visión o con una filosofía de entender que ese ritual en donde está involucrado San Miguel Arcángel, ahí están las mezclas de ideas, hace garantizar que los espíritus que han llegado desde la mañana, que se les ha recibido bien, puedan regresar de nuevo hacia el inframundo. Vean ustedes cuántas mezclas hay ahí al respecto. Vamos a ver si puedo poner por acá una imagen. Eh, las celebraciones en los cementerios es muy interesante, ¿verdad? Lo que ahí sucede. Los que ya tenemos un poquito más de 5 décadas de vida, casi 6 décadas de vida, pues hemos ya vivido muchas experiencias en los cementerios y nos hemos dado cuenta que lo que sucede en los cementerios, precisamente en esos días, ha ido cambiando, ha ido variando, ¿verdad? Pero esos días yo tengo por ahí un par de fotografías, uno de ellos de unos niños, son niñas, son 3 niñas que van como jugueteando entre las tumbas con una alegría, ¿verdad? Y me hizo a mí recordar mis tiempos de niños, porque cuando sabíamos nosotros que ya se iba a acercar el 1 de noviembre, que coincidía precisamente casi con el inicio de nuestras vacaciones en la escuela, aparte de saber de que íbamos a comer fiambre, porque eso lo comíamos una vez al año y a nosotros nos encantaba. También era una oportunidad para ver a nuestros seres queridos, porque ese día, pues, coincidían las familias para ir a visitar a los seres queridos en las tumbas, ¿no? Pero, pues, bueno, entonces nosotros ayudábamos, ¿verdad? A los miembros de la familia mayores con cubetas, acarreando agua. Por ese tiempo se acostumbraba, pues, poner las flores en floreros con agua. Hoy día todo eso es prohibido por el asunto del zancudo. Y era día de fiesta en los cementerios. Nosotros, pues, nos pasábamos como niños, ¿verdad? Que en nuestra inocencia pasábamos de repente por ahí sobre alguna tumba que estaba en la tierra y entonces, pues, recibíamos reprimenda de nuestros papás o de nuestros familiares que nos decían, no, 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 no pasen porque, por ahí, porque ahí hay un muertito. Entonces nos enseñaban que eso se debía de respetar. Pero aparte de eso, esos días en los cementerios son días de fiesta. En otras épocas del año, esos lugares, los cementerios, son lugares de espanto, son lugares tenebrosos, son lugares de miedo, son lugares que significan todo lo negativo que pueda ser, inclusive repulsivos. Pero esos días son atractivos, son de fiesta. Nadie siente miedo, nosotros no sentíamos miedo, a pesar de que, bueno, yo nací y crecí, viví en Antigua Guatemala, un lugar de muchas historias de fantasmas y aparecidos. Pero ese día no sentíamos absolutamente nada. Porque ese día, no sé si ustedes lo han observado, es un día en donde se convive con la muerte, no solamente con los muertos, se convive con la muerte. Esos, todo el folclore que nosotros podemos ver más, por ejemplo, en México, ¿verdad? Donde las personas inclusive se pintan como la Catrina. La Catrina es
la muerte. No estoy hablando de la Santa Muerte, que ese es es otra idea, ¿verdad? Es como una especie de un santo, pero profano. No, en este caso es la Catrina, es la muerte, ¿verdad? Todo el mundo, niños y gente mayor se viste como Catrina. Este, se convive con la Catrina, se ríe con la Catrina, se respeta a la Catrina, se le da la bienvenida a la Catrina. Yo voy a hacer recomendado a ustedes la película de Coco, porque la película de Coco recoge todas esas ideas, ¿verdad? Y todo ese folclore. Pues bueno, así como en México, de alguna manera, nosotros también tenemos, aunque no es parte de nuestro folclore, ¿verdad? Pintarnos y vestirnos como Catrinas. Pero de alguna manera, ese día se tiene al menos en el ideario social, eh, eh, pues una cercanía precisamente con la muerte o el personaje de la muerte que va a representar precisamente ese fenómeno de la muerte. No le tememos a la muerte, no le tememos a los seres queridos con los cuales tenemos contacto, porque si bien ese pensamiento de que es, bueno, en primer lugar, recordemos lo que dijimos hace 8 días, para el maya, que alguien que muere sigue teniendo contacto y comunicación con los vivos. Pero por el otro lado, es el 1 y 2 de noviembre, bueno, más en este caso, así se ha, digamos, construido esa mezcla de ideas, el 1 de noviembre en estos pueblos cachiqueles de por acá donde yo vivo. Ese día el Dios Mundo da permiso a los espíritus de los abuelos para que visiten. También existe el pensamiento dentro del mundo cristiano y esto es más cultural que propiamente oficial del cristianismo. Yo les comentaba a ustedes que para esas fechas, más en la noche del 1 de noviembre, nosotros mirábamos a nuestra abuelita, pues preparar, ¿verdad? En disponer en alguna mesita un altar, como el altar que yo les contaba a ustedes que preparan, por ejemplo, en las comunidades cachiqueles con comida de muerto, aunque en este caso mi abuelita no ponía comida de muerto, pero sí ponía un vaso de agua, una veladora y las fotografías de algunos seres queridos y por allí algún cuadro de algún santo, ¿verdad? De algún santo cristiano. Pues nosotros mirábamos a nuestra abuelita rezar, tomar el rosario y rezar. Y nosotros, pues, ¿verdad? Respetuosamente, pues estábamos callados, solo mirábamos que nuestra abuelita movía los labios, entendíamos que estaba rezando, nosotros guardamos silencio y al terminar ella, pues nosotros curiosos, yo recuerdo que era de los mayores, me atreví a preguntarle qué significaba eso. Entonces ella nos dice que ese día, en la noche, nos iban a visitar las ánimas benditas del purgatorio. Eso no lo encontramos nosotros, digamos, ni en el texto sagrado, es decir, en la Biblia, no lo encontramos nosotros en los catecismos, porque en realidad no es un pensamiento cristiano, no es un pensamiento ni judío, porque es más, en la Biblia hay prohibición de contacto de vivos y muertos. Sin duda, es que mi abuelita recogía un pensamiento que se había ya construido de dos religiones, ¿verdad? Las religiones de los pueblos originarios y la religión cristiana. La religión cristiana estaba aportando la idea de las ánimas benditas del purgatorio, que están ahí precisamente en un lugar de purificación. Pero ese día, decía ella, nos iban a visitar. Eso no es cristiano. Ese es un elemento maya que en este caso, pues, hacía la relación con la creencia de ese Dios que daba permiso, del Dios mundo que daba permiso
a los abuelos para visitar. Es una mezcla. Y mi abuelita, pues tampoco era indígena, sí nació, creció y trabajó como profesora en comunidades rurales y sin duda, pues de ahí recogió esas ideas que se fueron construyendo. Entonces, esto refrenda lo que yo les dije en la primera sesión de que en las culturas se recogen ideas que no precisamente son las ideas oficiales de una religión predominante, ¿no? Y esto es una cosa muy, muy, muy importante de poder resaltar. Pues, eh, bueno, miren, hay otras cosas que, por ejemplo, se dan en los contextos que tienen que ver con la muerte. Hablemos, por ejemplo, de los cementerios. De hecho, cementerio proviene de una palabra griega que significa dormitorio. Esto da una idea muy generalizada que se tiene en el cristianismo de que cuando una persona muere, duerme, está como una especie de, precisamente como en un letargo, un sueño, esperando ser despertado, entiéndase, ser resucitado al final de los tiempos. Y por eso de ahí se tomó la palabra cementerio, que quiere decir dormitorio. Pero ya había dicho, y lo vamos a enfatizar dentro de 8 días, que existe una facción o un sector del cristianismo que entiende que la resurrección no es de esa manera, sino que es inmediatamente al morir. Y ponen como referencia, por ejemplo, el relato de Rico y Lázaro que nuestro Señor Jesucristo eh, hizo en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Eh, bueno, el cementerio vino a sustituir la palabra necrópolis o lugar de los muertos, ¿no? Nosotros tenemos lugares de muertos, porque de nuevo, como dijeron los europeos, se dieron cuenta que los indígenas, en realidad, sus muertos no estaban tan muertos. Dijimos que ellos sepultaban o enterraban en las casas o cercano a las casas. No tenían los llamados cementerios que hoy nosotros tenemos. Por supuesto que los españoles tuvieron que normar eso dentro de las ideas del cristianismo y entonces exigieron que en las comunidades indígenas se les diera, como decimos todavía hoy día, cristiana sepultura a los que fallecían. Y entonces fueron disponiendo lugares eh, eh, cerca de las iglesias o contiguo a las iglesias que eran los llamados solares, ¿verdad? Para que ahí las clases sociales bajas pudieran sepultar a sus muertos. Porque el privilegio de sepultarlos dentro de las iglesias, ya sea en las bóvedas de las iglesias o junto a los altares de algunos de los altares principales o de algunos santos dentro de las iglesias, era un privilegio nada más para las clases sociales altas, prelados, gobernadores y clases sociales altas. Pero con el paso del tiempo y la explosión demográfica natural de cualquier sociedad, tampoco se daban abasto, ¿verdad? En todos los espacios en las iglesias para ello, ¿verdad? Entonces se fueron designando, ya a partir del siglo XIX, lugares que les llamaban pudrideros por razones lógicas, ¿no? Ahí se pudren los cadáveres. Y por cuestiones sanitarias, entonces se fueron disponiendo las periferias de las ciudades para que ahí estuvieran los pudrideros. Pero como suele suceder por el mismo fenómeno, la explosión demográfica, aquellos lugares que en su momento fueron periféricos,
¿En dónde funcionaban los pudrideros? Pues con el crecimiento de las ciudades, esos lugares, los cementerios, pues paran estando relativamente, pues, céntricos, ¿no? Eh, Se velaba, se hacía el velatorio, ahí sí que de cuerpo presente, sin el ataúd. Aquí en Antigua Guatemala hay un convento que recoge, digamos, o tiene la representación de un velatorio. En este caso es una religiosa, es una monja que pues está en pleno velatorio en una de las bóvedas, ¿verdad? De el convento de las capuchinas. Y así era como se hacían los velatorios, por supuesto. Y de nuevo tenemos que decir, eran las clases sociales altas que tenían ese privilegio, porque en todo caso, las clases sociales bajas, los velatorios los hacían en sus casas y pues con las precariedades del caso, porque las fórmulas químicas que había en ese entonces para poder preservar los cadáveres, ¿verdad? Para poder realizar, llevar a cabo los velatorios, pues igual era muy difícil de conseguir o de adquirir para las clases sociales bajas. En la colonia también se popularizó donaciones especiales para que los clérigos pudieran ofrecer pues servicios religiosos, rezos, ¿verdad? Tan diversos, en dependencia de la cantidad de dinero o de los bienes que las personas dejaban a la iglesia con esos propósitos. Eh, por supuesto, imagínense ustedes que las clases sociales bajas que no poseían pues mayores propiedades ni dinero, pues ese privilegio no lo obtenían. Ahí sí que, pues a expensas, ¿verdad? De la misericordia y el favor de Dios, pero así funcionaba eso en la colonia. El vestido de luto es otro elemento que también está arraigado en nuestras culturas. No sé si donde usted vive, digamos, todavía se mantiene esa costumbre, pero yo que le decía que crecí en una urbe, Antigua Guatemala. Aquí en Guatemala tenemos las principales urbes en el tiempo de la colonia. Después llegó a ser lo que hoy es la capital, ¿verdad? Cuando se trasladó la capital del Reino de Guatemala de lo que hoy es Santiago, Guatemala, hacia lo que hoy es la capital. Y bueno, existían, por ejemplo, en el occidente, Quetzaltenango o Chiquimula. En Oriente eran urbes y ladinas. Entonces se popularizó, bueno, al menos era la costumbre, usar trajes con tela negra, ¿verdad? El luto, en este caso, en nuestras culturas, es el color negro, en otras culturas es blanco, en otras culturas es púrpura, por ejemplo. Pero acá era el negro, ¿verdad? O es, porque todavía, aunque poco a poco ha quedado en desuso. Pero igual era un privilegio de las clases sociales altas porque la tela negra era carísima. No fue sino hasta finales del siglo XIX, con la explosión de la industrialización de Europa, que se abarató la fabricación de telas negras. Entonces las clases sociales, pues, más bajas, tuvieron acceso al mismo. Y entonces ya se popularizó. Em, en nuestros contextos urbanos aquí en Guatemala y en esas urbes que tienen pues raíces coloniales, es casi que un deber asistir a un funeral con ropa negra, ¿verdad? O al menos, y hay combinaciones de negro, blanco o grises. Pero presentarse, por ejemplo, en azul o colores chillantes es una falta de respeto y entonces eso no se acostumbra por acá, cosa que sí se ve
En algunos lugares predominantemente ladinos, por ejemplo, en Oriente, ¿sí? Que ahí no hay costumbre, por ejemplo, de utilizar ropas negras. Pero ustedes se habrán dado cuenta, bueno, miren, en los funerales es todo un folclore. Es aparte de lo que ya vimos, de los rituales, ¿verdad? Diversos que hay. En cuanto a los trajes, no sé si a ustedes, no sé si ustedes se han fijado, pero yo comento, por ejemplo, con mi esposa, bueno, le digo, bueno, vamos a ver ahora cómo está la moda, cómo está la pasarela, le digo yo a ella, ya vas vos a estar criticando. No, hombre, solo observa, porque en realidad, más con los jóvenes, ¿verdad? Se da aquello de que uno ve, digamos, inclusive chicas de negro, sí, con sus lentes oscuros, hasta que están a la moda, con faldas arriba de la rodilla, con ciertas vestimentas, los chicos de igual manera, pero es una pasarela. Pero vean cómo se va transformando, porque como dijimos, las culturas y las costumbres, obviamente, ¿verdad? Derivadas de ellas, se van y se van y se van transformando. Ellos están manifestando su luto a su manera, pero al fin y al cabo, luto, luto como tal. En las comunidades indígenas que usan trajes típicos que le llamamos nosotros, eh, que utilizan colores vivos, rojos, azules, amarillos, ¿no? En ellos no hay, digamos, un traje o una vestimenta de luto. En los funerales, en los velatorios, pues ellos siguen utilizando, ¿verdad? El traje que utiliza. En ese sentido, pues en las comunidades indígenas no existe precisamente un signo de luto. Recordemos de que para el maya, el morir es simplemente una etapa más, pues es una continuidad de la existencia, por ejemplo. Hablemos también acerca de la cremación. La autorización de la cremación en el cristianismo es relativamente nueva. Si nosotros ubicamos, digamos, los tres ramas del cristianismo, vamos a decir que bueno, empecemos por la rama del cristianismo que no admite por ninguna razón la cremación, excepto por asuntos sanitarios, como por ejemplo alguna guerra o alguna peste, alguna plaga. Pero ahí no admite la iglesia, las iglesias orientales, la iglesia ortodoxa, por ejemplo, la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia ortodoxa griega, no admiten por ningún motivo la cremación. Luego tenemos el cristianismo protestante, que ha sido, pues, de por sí un poco más liberal, y es la rama del cristianismo que ha admitido más y desde mucho tiempo atrás la práctica de la cremación. No obstante, hoy día hay un sector dentro del protestantismo que se le llama fundamentalismo, que no admite tampoco por ninguna circunstancia la cremación. Y dentro de la Iglesia Católica y Romana fue precisamente a partir de la década de los 60 con las reformas que se hicieron en Vaticano II, que la Iglesia se abrió a la posibilidad de la cremación, siempre y cuando con un énfasis especial, ¿verdad?, sobre una creencia fundamental que es la creencia de la resurrección. Hay cuatro razones por las que, en este caso, la Iglesia Católica, la prohibición en su momento que permanecía, el fundamentalismo protestante y las iglesias orientales no admiten la cremación, número uno, porque en el caso de las dos ramas del cristianismo que creen, por ejemplo, en sacramentos, por ejemplo, el bautismo es un sacramento,
¿Qué es un sacramento? Pues es conferir un don divino, ¿sí? A través de cierto ritual. En este caso, por ejemplo, el bautismo. Entonces dice, los sacramentos el cristiano los ha recibido en su cuerpo. Y si se destruye el cuerpo, no hay un recipiendario de esos sacramentos. Por lo tanto, esos sacramentos que han proporcionado a ese cristiano gracia, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, el, el bautismo como un sacramento de salvación o un sacramento de pertenecer a la Iglesia, ya no existiría. Número dos, la razón número dos es porque en el cristianismo el cuerpo es parte inherente del ser humano. No es, por ejemplo, como en las religiones orientales, una parte inclusive mala del ser humano. No hay un dualismo en el sentido de entender el cuerpo la parte corporal o física y la parte no corporal como dos entidades que en determinado momento se separan, ¿sí? Como en el caso de las religiones orientales, sino que el cristianismo entiende, por supuesto el judaísmo y el islam también, que el cuerpo es inherente al ser humano. Por lo tanto, destruir el cuerpo a través de procesos de incineración no es correcto. La tercera razón es porque se busca imitar precisamente la inhumación o cómo fue inhumado nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que Él fue sepultado y llevado a cabo todos los rituales funerarios a la usanza judía. Y por supuesto que dentro de los judíos no se admite precisamente la incineración, ¿verdad? O la cremación, como es más conocida en nuestro medio. Y la cuarta razón, que es la razón que predomina todavía para dar licencia para poder cremar, es porque se entendía que quienes cremaban negaban la resurrección de los muertos. Entonces, hoy día, el énfasis, después de que ya se autorizó, por ejemplo, en la iglesia católica, el énfasis que se da para la autorización es, a ver, ¿crees en la resurrección de los muertos? Sí, muy bien, entonces no hay ningún problema. Eso ha ido cambiando porque recién habían dado autorización, permitían la cremación hasta después de haber llevado a cabo una misa de cuerpo presente. Entonces lo llevaba al proceso de la cremación. Hoy día no hay ningún problema con hacer inclusive o llevar a cabo oficios religiosos, ¿tá? Con las cenizas presentes. Ya no es el cuerpo, son las cenizas presentes. Y lo autoriza siempre y cuando esas cenizas sean depositados en un camposanto. No es para llevarlo a la casa, para tenerlo por ahí en un lugar como, digamos, de adorno o para irlo a vertir al mar o para verterlo en un jardín. No, hay que igual darle cristiana sepultura a esas cenizas. Hay, por ejemplo, ya les dije que dentro del protestantismo hay un sector llamado fundamentalismo que no admite. Fíjense que para la cremación, que para la pandemia, por las restricciones sanitarias y gubernativas que se tuvo, que no permitían los velatorios, más si había muerto de COVID, pero sí lo podían hacer si cremaban. Entonces algunas personas optaron por cremar. No obstante, se rebelaron de alguna manera contra sus pastores, porque a pesar de que les dijeron, no, miren, eso no es cristiano, por al menos mencionar 4 de los aspectos que también la Iglesia Católica manejó en su momento de prohibición, pues ellos dijeron, bueno,
nosotros lo queremos velar, nosotros queremos llevar a cabo todo el proceso, el procedimiento cristiano de acompañamiento, por ejemplo, ¿verdad? Que involucra todo el proceso funeral y lo vamos a cremar y así, y así se dieron muchos casos. Fue traumático porque por encima de la autoridad de sus pastores, imagínense cómo se podía sentir también un pastor que supuestamente le está aconsejando, ¿verdad? Cristianamente a sus feligreses y que no acaten. Fue muy traumatizante tanto para los líderes como para los seguidores, pero así se dio. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, popularmente conocida como la Iglesia Mormona, no admite tampoco las cremaciones, por ejemplo. Y tienen ahí algún fundamento bíblico, pero es básicamente los 4 puntos que yo les ilustré a ustedes y que la Iglesia Católica ha manejado y en términos generales la cristiandad que no permite la cremación. Pero hay también negativa a cremarse, no solamente por cuestiones o por principios religiosos, también lo hay por principios ideológicos. Y en este caso que yo les voy a plantear, por principios ideológicos de género. El feminismo actual, porque han habido, pues los historiadores identifican 3 movimientos feministas, pero hoy día el feminismo que hay, y claro, hay diferentes expresiones de feminismo con sus características, pero el feminismo más radical no permite o no admite la práctica de la cremación, porque dicen ellos que pertenece a sociedades patriarcales. Esa es una de las razones. La otra de las razones es porque el cuerpo debe de ser depositado en el útero de la madre tierra. Aquí hay ideas de los pueblos precolombinos, ¿no? Recordarán ustedes que hablamos hace 8 días que la tierra simboliza, en este caso cuando se deposita a un muerto, un cadáver, va a simbolizar esa tumba que se cava, va a simbolizar el útero madre, de la madre tierra. Entonces, ahí hay ideas que el feminismo ha tomado en este caso y entonces ellos sepultan de forma fetal, tal y como los mayas, por ejemplo, lo tenía. Entonces, ahí tenemos un elemento, en este caso hay no admisión de la cremación por asuntos ideológicos, particularmente de género. ¿Qué más decir? Bueno, nos quedaría en este caso, en este contexto de todo el desarrollo de ideas, ¿verdad? Porque hemos tratado de hacer como una hilación histórica desde el pensamiento maya hasta pasando por la colonia en nuestros tiempos, el poder referirnos a las ideas en torno a la muerte asistida. Eutanasia es lo que más se conoce como tal, pero tiene varios nombres dependiendo de los procedimientos que se lleven a cabo. Ese es un tema que lo vamos a dejar para dentro de 8 días, con el contexto de la lectura del libro de Hans Kuhn, Una muerte feliz. Yo espero que ya hayan iniciado la lectura y los que no, pues les animo a que lo hagan. Nos va a servir para poder dialogar en torno a ello y vamos a estar también analizando por ahí alguna iniciativa de ley para legalizar la muerte asistida, una intentona que hubo aquí en Guatemala hace ya 3 legislaturas, pero que de alguna manera mm, ilustra los intentos en nuestras sociedades de tercer mundo
por poder legalizar la muerte asistida. Por supuesto que México, Colombia, no recuerdo cuál es el otro país latinoamericano donde ya hay autorizado precisamente los procedimientos de muerte asistida. Vamos a analizar también ese aspecto y terminaremos eh, tocando algunos otros puntos que no hemos tocado referente a la muerte en las grandes religiones. Bien, no sé si hay comentarios o preguntas de lo que el día de hoy tan accidentadamente compartí con ustedes. Mis disculpas, pero no estuvo en mis manos. Pero bueno, logramos cubrir el contenido correspondiente del día de hoy. Entonces, si hay preguntas o comentarios de lo que expuse, con mucho gusto. Adelante. Yo tengo un comentario, maestro. Era, Adelante. había la costumbre, no, por lo menos aquí en El Salvador, de que el tener los cementerios alrededor de las iglesias era porque de alguna forma, como las iglesias tenían las figuras de los santos, entonces protegían a los muertos que estaban en esas áreas. No sé si eso era solamente propio de nuestro país, pero esa era la idea que a mí me comentaban, porque yo cuando estaba más cipota, yo preguntaba que por qué es que enterraban a los muertos alrededor de las iglesias. Entonces me decían que era para que los muertos se sintieran protegidos Sí, por no, 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 por no es las figuras. solamente, sí, ya, correcto. Sí, no, no es solamente un pensamiento ya de su tierra, es un pensamiento cristiano que prevaleció en la Edad Media, en la época colonial, y por eso a las clases sociales altas se les sepultaba cerca de los altares, ahí donde estaban los santos. Y las clases sociales bajas, pues un poquito más lejos, pero contiguos, ¿verdad? A la iglesia. En los cementerios de la época colonial, aquí en Guatemala, existen iglesias, construcciones de iglesias, ¿verdad? Hay iglesias dentro de los cementerios, ¿verdad? Entonces, con la misma idea, porque en la cristiandad, obviamente, la presencia de Dios está en la iglesia, digamos, en términos generales, ¿verdad? A pesar de que entendemos que Dios lo llena todo, está en todos lados, es omnipresente, etcétera, pero en el pensamiento, ¿verdad? Muy, muy profundo de la cristiandad, la presencia de Dios está en las iglesias. Entonces, obviamente, pues los muertos que están, más si se tiene ese pensamiento durmiendo, eh, y como se dice, pasó a la presencia del Señor, literalmente, estaban cerca de la presencia del Señor. Esa es la idea general que no solamente allá en su tierra se maneja, se manejó, sino también en todos lados, en toda la cristiandad. ¿Sí? Particularmente católica. ¿Sí? Licenciado, con Adelante. relación a lo que usted nos decía del 31 de octubre que salían las ánimas, yo también lo oía en mi casa, pero lo que nos decían era que salía porque ese día marcaban, era de las camas, quién iba a morir Wow. en ese Ajá. año que iba a empezar ahí el 31 de octubre. Ya. Ok. Bueno, mi abuelita, para mi abuelita y en nuestro contexto era en la noche del 1 de noviembre. El 31 yo mencioné que era la víspera de la celebración del Día de Todos los Santos, que requería ir a misa, observar ayuno y abstinencia, ¿verdad? Que era eso. Pero bueno, puede ser que dentro de su contexto, el 31 de octubre sucedía eso, ¿verdad? O tal vez yo estoy equivocada y no recuerdo bien si era Ya, 31 primero, ya, ok. pero ese era el Él fin de sí, que ellas visitaran las casas, marcar ya, quién iba a fallecer. ya, ok. Él sí, de Chacón adelante.
Buenas noches, doctor. Qué bueno que Buenas logró noches. conectarse. Muy amable, gracias. Muy bien explicado todo. Como yo soy de la primera parte del siglo pasado, yo recuerdo que en los camposantos, que así se le llamaba a los cementerios en la tierra de las iglesias católicas, no dejaban enterrar a ninguno que hubiera sido masón ni a ninguno que se hubiera suicidado. ¿Eso Bien. continúa o ya no? No lo sé. Al menos con que alguien que haya sido masón, no lo sé. La iglesia ha cambiado mucho, pero por ejemplo, los criterios sobre el suicidio han cambiado. Los criterios sobre el suicidio han cambiado. La iglesia al menos trata de no hacer énfasis en el aspecto condenatorio que se tenía anteriormente, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, ha habido, digamos, mucho, mm, ¿cómo decirlo? Mucha diferenciación de lo que se pensaba o sustentación, digamos, inclusive bíblica y teológica, legal, filosófica, porque implica muchos aspectos a poder analizar respecto a un suicidio. Pero lo que aconsejan inclusive para los mismos sacerdotes es que darle atención, por ejemplo, en este caso a la familia a la familia de quien se ha suicidado. Y por supuesto, pues quitarle esa carga de condenación. Al fin y al cabo, lejos de poder consolar, por ejemplo, a una familia de que por sí ya es trágico, ¿verdad? Ya es una carga el hecho de que un familiar se ha quitado la vida, se ha suicidado, ya de por sí es un pesar tremendo. Ponerle todavía una carga de decir, miren, se murió sin la gracia y la misericordia de Dios, es todavía, no ayudar precisamente al proceso de sanación de luto. Entonces, eso sí yo sé que esa carga sí la han quitado, ¿no? Sí la han quitado. Eh, pero, a ver, negar, por ejemplo, cristiana sepultura a alguien que se ha suicidado, yo al menos sí he visto, conozco, ¿verdad? Casos, he presenciado casos de personas que se han suicidado y les han hecho misas eh, y los han sepultado, ¿verdad? Entonces, eso sí estoy yo seguro que eso sí ha cambiado. Ahora, con los masones, el problema es de que en ese caso, ¿verdad? Son fraternidades tan secretas que lo más probable es de que nadie sepa, ¿verdad? O tal vez muy pocas personas que esa persona en realidad profese, ¿verdad? Ese tipo de logia, ese tipo de fraternidad y que muy probablemente que haya pasado desapercibido, pero concretamente sí yo desconozco respecto, por ejemplo, el caso de los masones. Sí. Sin embargo, ya que estamos hablando de religiones, déjenme decirles que yo creo que en torno a los masones hay más una construcción cultural un tanto negativa, diabólica inclusive, que se les ha puesto que en las propias creencias de ellos, ¿no? Porque yo tengo amigos que son masones y sin decirme que lo son, porque son muy particulares cómo se manejan ellos. Yo he tenido la confianza, ¿verdad? Por la cercanía que he tenido con ellos, de preguntarles en realidad si creen en Dios, porque eso es lo que, digamos, culturalmente se dice, ¿verdad? Que no y que, bueno, son especies como de ateos o más bien como satánicos y bueno, pero en realidad ellos me comentaban que ellos van a misas, ellos creen en Dios, practican su religión, ¿sí? Y practican, ¿verdad? Todos los rituales de su logia. Y me surgió en determinado momento hacer una pregunta, bueno, ¿van a misa? ¿Sí?
practican su religión, en ese caso católico, y les dije, ¿y hay evangélicos? Yo esperé una respuesta a decir, no, sí, me dijo, ¿cómo qué porcentaje? Entonces me calcularon, mira, yo calculo que quizás un 5%. Entonces, hay masones que van a los cultos, así como hay masones que van a las misas. Entonces, bueno, hablando de todo ello, ¿no? De todo ello. Y también entienden el sentido de la trascendencia, ¿verdad? Y digamos, para un masón, si en determinado momento él fallece y no lo dejan o no lo dejaban, no sé, ahora, sinceramente les digo, no sé, ¿sí? Pero anteriormente sí, que la iglesia en términos generales era muy severa en cuanto a discriminar a grupos religiosos que no pensaran exactamente como los oficiales. Pues para un masón no era problema si lo sepultaban en donde fuera. El sentido de trascendencia de ellos, eh, eso no les impedía el poder trascender de acuerdo a lo que ellos piensan. Eso sí se los aseguro. Gracias, Pero doctor. muy buena pregunta, sí, De todas buena formas, ya pregunta. no existen los camposantos, pues ahora tenemos cementerios Sí, sí es generales, cierto, sí es ¿verdad? cierto, Pero sí. me surgió esa pregunta porque yo recordé que aquí en Guatemala todos los presidentes que hubo hasta, no sé si después de Schelauger, pero todos habían sido masones. Sí, se hablaba mucho, ¿verdad? Respecto, ¿verdad? Se hablaba mucho respecto. Bueno, en México también se habla mucho de ello. Ya no digamos en Estados Unidos, ¿verdad? Al menos se habla de los padres fundadores, que todos eran masones. Bueno, pero muy interesante, ¿verdad? Muy, muy, muy interesante su pregunta. Si Dios nos permite poder compartir con ustedes, no sé si ustedes van a llevar un módulo que se llama bioética y vamos a seguir abordando el tema de la muerte asistida y vamos a hablar acerca del suicidio. Muy interesante también cómo la iglesia desde los primeros siglos fue manejando el asunto del suicidio, ¿verdad? Hasta, ¿verdad? El día de hoy. Muy bien. ¿Alguien más tenía Muchas gracias. Feliz Sí, noche, doctor. Gracias, muy amable. ¿Alguien más tenía la manita levantada por ahí? Esther. Solo quería matizar la respuesta. A los masones sí les están haciendo misas si así lo desean, o el rito católico, si son católicos, para los entierros. Tienen su Ok. rito particular, pero pues pueden tener el rito católico también. Y respecto de quienes se suicidan, en el rito católico va a depender del sacerdote, porque los que son muy tradicionales no van a negarse a hacer una misa o algo así, Sí, pero los que son un poco más abiertos ya lo están haciendo. sí, sí. Muchas gracias. Sí. Pero sí, hay exhortativas a que se atienda. O sea, el énfasis en ese caso es atender precisamente a la familia, ¿verdad? Ayudarles a, a soportar de mejor manera el dolor. Al fin y al cabo, quien ya no vive, ya no vive. Y yo creo que ya no es un asunto, bueno, aunque ahí están los rituales que hablamos en la primera sesión, ¿no? Que ayudan a poder trascender. Es complejo, eso del suicidio dentro del cristianismo es complejo, pero ahí están, digamos, las posibilidades. Ok, ¿alguien más? Y si no, pues bueno, les animo a leer el libro para poder, pues, tener una actividad más comunicativa dentro de 8 días y no yo tanto estar exponiendo. Les deseo feliz noche, cuídense, gusto saludarlos.
Gracias, buenas Gracias noches. igualmente, feliz noche Gracias, para buenas todos. noches, Gracias, cuídense. feliz Buenas noche, noches, gracias. pasen buenos días, buenas noches mañana.